semana entera, que era finalizar con digamos, el resumen o el tratamiento de las teorías del comportamiento organizacional que había empezado el grupo de Pergamino la semana anterior. Y finalizar con eso y trabajar un temita que es el, el libro de Patricia Bonatti, que son 3 capítulos nada más, que sería como el cierre de decisiones. La idea inicialmente es cerrar en la wiki. La wiki es un espacio compartido que es como si fuera un drive, un documento de Word, donde todos pueden editar y modificar algunas actividades o modificar lo que consideren necesario. En el caso de esa wiki, el grupo de Pergamino empezó elaborándola y que quedó una edición que no permite edición porque tiene una foto. Entonces, yo preparé un documento compartido en Drive, abierto a todos, que les voy a linkear al finalizar la clase para que tanto los grupos de Pergamino como los de Junín, de manera grupal o de manera individual, participen. Pergamino para que lo cargue finalmente en Word, esto es editable, un formato editable. Por ahí un documento de Word es más manejable, digamos, que la wiki, que por ahí no la sabían usar, para terminar con las teorías del comportamiento y poder así hacer un resumen yo para que lo terminen de entender. Eso con teorías del comportamiento. Por supuesto, son 5 las teorías del comportamiento. Los grupos de Pergamino trabajaron 3, 2 grupos de Junín van a trabajar las otras 2 en el mismo espacio compartido. Y finalmente, digamos, al finalizar esa tarea dentro del mismo documento, vamos a trabajar los libros de Patricia Bonatti. Mi idea con los libros de Patricia Bonatti es hacer lo mismo que con teoría del comportamiento, trabajar los conceptos principales, es decir, digamos, ir rescatando de cada uno de los aportes de esos 3 capítulos, 2 o 3 o 4 o 5, los que crean necesarios, conceptos sobre esos libros en el mismo documento. Ese material lo van a trabajar los otros grupos de Junín, perdón. Así que hoy no la subí la actividad porque sé que tienen la entrega, entonces no quería que se cruzara con eso, porque la idea era que la hicieran la semana pasada, así que la van a hacer para la semana próxima. Nosotros la semana próxima vamos a tener, o teníamos prevista, una clase virtual. Yo voy a modificar perdón, al mismo tiempo le subí unos videos sobre Simon, que había quedado comprometida con el grupo de Pergamino, y el material de Bonatti también está ahí, y el material de lo que hoy vamos a ver también está, es el libro de Bueno Campos. La semana que viene está prevista una clase virtual. Mi idea es ir presencial a sede Junín a la mañana y tomarme una horita de la sede de Pergamino para el martes a la tarde. Es decir, voy a ir presencial a mi clase normalmente en Junín y me voy a ir a la tarde con Matías y con Mario a la clase de Pergamino para cerrar un poco Simon. Esa es mi idea. Después de eso vamos a trabajar virtualmente en un foro discutiendo estos temas que quedaron como materiales adicionales que no trabajamos nosotros en clases. Así que les voy a modificar un poquito el crono para que les quede más clara la consigna de ahora en más, y el crono de teoría siempre, ¿no? Y vamos
a trabajar de manera colaborativa para que podamos llegar con los materiales. El contenido de hoy se corta un poco de la parte de decisiones, porque mi idea es no trabajar decisiones hasta que no lean a Bonatti. Así que les voy a pedir por ahí que presten un poquito de atención, pero en realidad lo van a reconocer fácilmente porque todo este material que vamos a trabajar hoy, que si bien ya está la presentación preparada para subírselas, es un material que van a ir reconociendo fácilmente porque lo vieron en alguna otra materia durante la carrera. El libro de Bueno Campos es un libro bastante antiguo en temporalidad, digamos, es un libro viejo, pero es un compilador muy bueno respecto de matrices y análisis de mercado, y la verdad es que por lo menos yo no he encontrado un autor que no sea a base de otra materia, que resuma de manera adecuada todos los contenidos que quiero presentarles. Así que van a ver que a medida que vayamos avanzando vamos a ir como charlando algunas cuestiones y probablemente descubran que todo este contenido de hoy lo conocen de antes. ¿Más o menos quedó claro lo que vamos a hacer? Bueno. Sí, ¿Están viendo la pantalla ya? Perfecto. Nosotros vimos en la unidad 1 la introducción con Federico Frischner, algo de Salianave, algún otro autor que hemos recordado. La unidad 2 empezamos con Simon Bonatti, teoría del comportamiento, en la 1, perdón. En la 2, Simon y Bonatti, y en la 3 está Van Horn. Usted Van Horn lo vieron en la práctica, así que yo no lo voy a encarar. Pero, bueno, Van Horn como uno de los posibles autores, pero hay varios que el foco está en el análisis de los estados contables. En la unidad 4 comienza el grueso de análisis del sistema de dirección. Entonces ahí es donde aparece, bueno, Campos como central, pero cualquier autor que pudiera describir las matrices que vamos a ir analizando les va a servir. Vamos a trabajar con una mirada resumen. Hay un artículo de Misber que ahora estoy recordando, que yo no se lo subí, no es material obligatorio, pero por si lo quieren leer, que hace como una evolución del concepto de estrategia, que está bueno porque lo va comparando con la realidad, interesante, pero vamos a ver nada, desde Porter y el FODA hasta una matriz de crecimiento de mercado, o una BCG, que es la matriz que analiza, voy a ir admitiendo a los que faltaban, que es la matriz que permite analizar una cartera de negocios, ¿no? Así que esas son, por ahí es como la introducción de lo que vamos a ir viendo. Dame 2 minutos que vuelvo a compartir porque tengo que admitir. Bien. Entonces, les decía bueno, Campos es un compilador, es un autor que trabaja todos los temas de estrategia. El libro es viejo, pero es muy útil para encontrar un resumen de todo lo necesario. Como es compilador, va nombrando varios autores en el camino. Aparece el primer autor, la primera parte habla de la misión, de la visión, de los objetivos, de los fines organizacionales, un tema que hemos venido charlando desde el primer día, y habla de un autor que ustedes conocen por otros temas, sistema político o configuraciones estructurales, que es Misber. Misber habla de
una idea fuerte sobre el concepto de objetivos y lo asocia a una estructura que él denomina fuentes de consistencia, es decir, ¿qué le da consistencia a una organización? ¿Cuáles son las fuentes? Y empieza por el individuo, como todos los autores que hemos venido analizando desde que arrancamos la materia. Y la primera cuestión, o la primera fuente de consistencia de un objetivo organizacional, digamos, la primera que él nombra es esta ideología de las personas que participan en una organización. Esa ideología es la que termina construyendo qué cuestiones van a ser relevantes para ese individuo y por las cuales va a estar dispuesto a negociar cualquier otra u otro objetivo que quede resignado dentro de la organización. Entonces, ¿qué es una ideología fuerte? Es cualquier creencia individual que sea compartida por los participantes dentro de una organización. Entonces, obviamente acá aparece el concepto de cultura alrededor, aparecen modelos mentales construidos a partir de normas establecidas dentro de una organización y subconjunto de personas que se van agrupando en función de creencias que son compartidas. Ideología fuerte desde el nacimiento individual, es decir, algo que es construido a partir del aporte de los individuos. La segunda cuestión es el poder dominante. El poder dominante, ya lo conversamos con anterioridad, es el poder que logra imponer objetivos en la organización por el uso de algún tipo de autoridad. ¿Sí? El poder dominante es el grupo que lidera, el grupo o la persona que lidera la organización y que logra que sus objetivos se conviertan en los objetivos organizacionales. Ahí, como existe ese poder dominante, van a aparecer dos tipos de objetivos, los individuales, que a veces son compartidos, pero son individuales porque son de las personas, y los del sistema. Los de las personas pueden ser adoptados por varios, es decir, de qué tipo de objetivos individuales hablamos, de aquellos que son tangibilizados dentro del comportamiento organizacional. ¿Por qué? Porque no todos los participantes van a mostrar todos sus objetivos o intereses dentro de la organización, sino aquellos que de alguna manera tienen algún tipo de participación en el comportamiento colectivo. Entonces, van a aparecer un conjunto de objetivos individuales que van a ser compartidos porque son o socializados o porque son identificables y además otros actores pueden compartirlos. Y el segundo tipo de objetivos son los objetivos más del sistema, objetivos que tienen que ver con la organización y que son compartidos por los participantes, más allá de que coincidan o no, pero son reconocidos como de la organización. Es decir, si yo entro a trabajar a una organización, entiendo que esa organización tiene objetivos propios y que esos objetivos, si yo quiero estar o quiero permanecer y quiero sostenerme en esa organización, los voy a tratar de alcanzar, es decir, voy a colaborar con mi aporte individual a que ese sistema organizacional alcance sus objetivos. Entonces ahí esto aparece en relación a la concientización de que existe un poder dominante que convierte objetivos personales en organizacionales a través del uso de la autoridad. Entonces aparece, según este mismo autor, Misber, un modelo que él lo llama teleológico, que es un modelo que establece una diferencia entre el fin y los objetivos. Los fines más enunciados desde la organización y los objetivos más personales, se podría decir. Fíjense que no, si yo tuviera que describir cuál de todos los objetivos de los que venimos hablando se convierten en fines, podríamos decir que son los objetivos del sistema. El mismo autor hace alguna distinción en relación a la misión. Ahí sí les voy a pedir que el que quiera me comparta la primer
definición o lo primero que se acuerde de lo que significa una misión organizacional. ¿Qué es la misión de la organización? A ver quién se anima. Alguno que esté despierto, ¿eh? Vamos, sí. Dale, Cani. Profe, la visión, ¿correcto? Sí, misión. Entonces, la misión. La misión es esa actividad, bueno, desde un concepto así por encimita podemos Sí, decir que sí, la por misión supuesto. es esa actividad que la corporación o la compañía desea realizar para satisfacer la necesidad, en sí su esencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Bien. Es la razón de ser de su existencia, digamos. Eh, Vos utilizás la palabra actividad y es muy adecuada, digamos. Si hay algo que no puede faltar en la expresión de la misión es la actividad, aquello a lo que se dedica, ¿sí? Mediante lo cual va a alcanzar la visión organizacional, que es una expresión aspiracional, ¿sí? Que va a ir como dando el marco a lo que la organización vaya a hacer. O sea que, ¿ustedes creen que la misión cambia? Sí, puede cambiar. Puede cambiar, correcto. ¿Mucho? ¿Poco? ¿Temporalmente cada cuánto? Digo, porque si es la razón de ser, ¿dejo de ser si la cambio? No, al contrario, como que reinventamos, cambiamos dependiendo de, digamos, por ejemplo, vamos a incrementar el nicho de mercado. Al adicionarle cosas, como al adicionarle valor a la compañía, nos vamos, como esa misión como que va modificándose. Bien, ahí lo que me gustaría es que entienda, el ejemplo que das, Cami, que es muy bueno, digamos, no es de misión, digo, cambiar o agregar o incorporar o redirigir un nicho es más un objetivo organizacional que la misión en sí misma, porque la misión es la actividad, digamos, es aquello a lo que me dedico. Lo puedo hacer en este nicho, en este otro, en todos, en cada nicho puedo hacer algo diferente, ¿sí? En cada nicho o segmento, ¿no? Con lo cual, si yo cambio mucho la misión, es como que desoriento un poco la esencia de la organización. ¿Me siguen? Por Sí, supuesto que sí. puede ser dinámica, ¿no? Lo que sí tengo que tener en claro es que la misión debe sostener, debe guiar, debe acompañar el crecimiento organizacional, con lo cual tiene que ser lo suficientemente amplia para que yo no la tengo que estar redefiniendo todos los años, como sí tengo que hacer con los objetivos. ¿Estamos? Bien, vamos a seguir, ¿no? Respecto de los objetivos, eh, hasta ahora nosotros veníamos hablando de objetivos organizacionales, como les decía este autor que bueno, Campos cita, que es Mintzberg, habla de fines en lugar de objetivos porque los convierte a los fines en organizacionales. Entonces, hay como cuatro grandes objetivos que en general, si ustedes van a Salienave, los objetivos generales de Salienave son iguales a estos fines que menciona Misber como organizacionales. Y son aquellos que marcan el funcionamiento de la organización. La organización puede tener fines relacionados con la eficiencia, fines relacionados con el crecimiento, fines relacionados con el control de la organización y fines asociados a la supervivencia. Estos son los tipos de fines y siempre pensando no en específico o concreto, sino
en fines últimos, ¿sí? ¿Cuál es el momento que atraviesa la organización? Fíjense que cada objetivo organizacional, posterior a la definición del fin, va a ser definido como una guía que conduzca el propósito organizacional, la dirección hacia la cual esa organización va a ir para cumplir con sus fines. Entonces, acá sí hago esta distinción porque puede parecer distinto a lo que vienen viendo de otros autores, tanto como Salienave, como Collins y Porras o Albrecht, que son los autores que han estudiado sobre visión, misión y objetivos. Para las chicas que son de otros países pueden ser otros autores, pero Varela también puede ser uno de los autores utilizados. Pero hasta ahora nosotros hablábamos de visión, misión y objetivos. Ahora nosotros, de acuerdo a este autor, decimos, hay una visión, hay una misión, hay fines organizacionales y hay objetivos. Y los objetivos, que son después de los fines, son esas guías que conducen el comportamiento hacia el cumplimiento del propósito organizacional que este mismo autor denomina fin. ¿Está? ¿Qué son las metas? Son objetivos las metas. La diferencia es que son más concretas. Se podría decir que la meta es como un objetivo un poco más chico en temporalidad. Yo puedo tener objetivos de 2, 3 años y una meta podría ser más operativa y si es operativa no superaría el año. Puede ser menor, pero no superaría el año. Y por supuesto que yo puedo definir objetivos o tantos objetivos como sean necesarios. Lo que sí tengo que ser consciente es que estos objetivos en general compiten por los recursos, porque en las organizaciones los recursos son escasos. ¿Qué criterios necesito definir para objetivos? Es decir, ¿cómo me doy cuenta yo que un objetivo es viable, que existe, que está bien definido? Bueno, porque estimula, es deseable, es factible, es posible de alcanzar, es cuantificable, tiene alguna unidad de medida, lo comprendo, lo entiendo, me motiva, me estimula y además, si es organizacional, es consensuado por los actores que intervienen en la organización. Hasta acá vamos bien. No he dicho nada nuevo. La única cuestión que por ahí podría eh, decir que es distinto, que por ahí lo escucharon, es esta ubicación entre la diferencia de algunos autores respecto a objetivos y fines organizacionales. Profe, Sí, perdón. no, Eh, dale. ¿Estos criterios son de Mintzberg también? Sí, e igual los criterios respecto de los objetivos son los mismos de Salienave, no cambian. No lo van a encontrar en Misber, yo no le subí nada de Misber específico, está dentro del libro de Bueno Campos. Genial, genial. Porque Bueno Campos es un autor que compila a varios autores, dentro de los cuales está Misber. ¿Estamos? Bien. Como verán, no hay hasta ahora un aporte sustantivo novedoso respecto de contenido, salvo esta distinción entre objetivos y fines. Y por supuesto que la teoría del equilibrio indica que dentro de la organización hay bastante diferencia entre un actor que tiene un rol de accionista y un actor que es un trabajador, un empleado. Entonces, por supuesto, sabemos que estas personas, estos grupos que son distintos, tienen intereses individuales distintos y agrupados juntos, cada uno, es decir, el grupo de trabajadores, el grupo de directivos, el grupo de dueños o accionistas, tienen objetivos o fines, intencionalidades que son diferentes. Y van compitiendo esos intereses. Los accionistas, ¿qué es lo que buscan fundamentalmente? Rentabilidad. Bien. Los directivos, Una pregunta antes que siga, profe. Cuando dice sí, grupo de actores involucrados, significa voluntariamente. o no.
Digo, por el solo hecho de pertenecer a una organización, uno ya está involucrado. Digo, yo trabajo en la UNOVA porque quiero. Y si no quisiera, y no me quedara otra porque no consigo otro trabajo, porque digo, igual formo parte de la organización y tengo mis intereses, que pueden o no ser compartidos con la organización. Por ejemplo, cobrar el sueldo. No, está bien. Si yo no le preguntaba sobre la parte de intereses, sino de los actores involucrados en la realización de los objetivos. En realidad, cuando hablamos de actores involucrados, no, son actores involucrados en la organización, digamos, los que forman parte de la organización. Y por supuesto que por formar parte colaboran en alguna medida con cualquier actividad que lleve a lograr los intereses, a cumplir con los objetivos. O sea, que están involucrados en la organización, o sea, es involucrados en la organización, no en el alcance de los objetivos, aunque una cosa implica la otra. Claro, sí, ahí entendí. Perfecto. Bien, les decía que los directivos tienen intereses también particulares. Digo, si yo soy directivo, ¿cómo? Cumplir los objetivos, no perder el trabajo, digamos, ser exitoso con los fines que se les exigen. Digo, un directivo es alguien en quien los accionistas confían para llevar adelante las actividades organizacionales, con lo cual le tienen que rendir cuentas a los accionistas, los directivos. Por supuesto, también están los trabajadores, ¿sí? Y los trabajadores también tienen objetivos. Cumplir el horario, conservar el trabajo, cobrar el sueldo. Digo, ahora, esos objetivos probablemente tengan distinta tensión entre ellos. Digo, si el accionista quiere ganar dinero, va a ir como ajustándose ese dinero, esa rentabilidad que tienen en relación a cuánto tengan que aumentar el sueldo de los trabajadores, cuánto le tengan que pagar a los directivos, cuánto margen le aplican a sus productos o a sus servicios. Digo, hay un punto de equilibrio entre, digamos, y una tensión entre los intereses de cada uno que hacen que por momentos un objetivo sea más cumplible o alcanzable que otro. ¿Sí? El ser consciente de que esto es así, que hay distinción, nos permite entender que la organización por momentos esté más cerca de cumplir objetivos de algunos actores que de otros. ¿Ah? Para cumplir lo más ampliamente los objetivos organizacionales, las empresas, la corporación, debe definir un plan estratégico. El plan estratégico es una planificación a nivel estratégico, es decir, a nivel de la organización como un todo, de la corporación. Y por supuesto va a haber planes por unidades de negocio y va a haber planes por el lado de planes más de unidades y de unidades funcionales, va a haber planes operativos, va a haber planes tácticos. Digamos, el nivel en el cual se planifique va a determinar el tipo de plan de que se trate. Pero lo importante es que un plan es un conjunto de pasos que permite desarrollar una acción que contribuye con el alcance de algún objetivo, y ese objetivo tendrá relación con el nivel del plan, digamos. Para alcanzar fines corporativos, que son estos fines que Misber denomina como los objetivos organizacionales estabilizados, y bueno, seguramente va a haber un plan estratégico, porque si estoy hablando de la organización como un todo, el nivel es el nivel máximo. Ahora, si hablo de un fin más operativo, voy a estar hablando de un plan más operativo. ¿Hasta ahí vamos?
Bien. El tipo de criterio para departamentalizar, es decir, para generar unidad de negocio, ya lo charlamos en alguna de las clases anteriores. Esto, puedo tener unidades de negocio por zona, por tipo de producto, por tipo de cliente, por procesos. Hay infinidad de opciones para definir criterios que describan la existencia o definan la existencia de unidades estratégicas distintas. Pero por supuesto hay algunos autores que se han consolidado en el análisis de los tipos de mercados. Uno de ellos es Ansoff, que segmenta las unidades de negocio por actividades distintas, digamos. Hay bastante análisis en ese autor. Tiene un libro entero de matrices que permiten describir una actividad y su responsabilidad para el alcance, es decir, cómo van compitiendo en una organización desde un área funcional X, como puede ser comercialización, con otra área funcional, como puede ser producción. Y Porter, que también lo conocen ustedes, que es un autor que analiza también los mercados, los entornos en los cuales las organizaciones desarrollan su actividad, y esto exige el análisis de la relación que existe entre el producto que la empresa vende o la actividad a la que se desarrolla con el mercado en el que está, con la tecnología que se utiliza, con el tipo de cliente que hay. Entonces, la combinación de cualquiera de estas unidades estratégicas o criterios de segmentación con el tipo de cliente que tenga la organización o el tipo de actividad a la que se dedique, origina una matriz. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está... Dale, Tommy, no pasa nada. Cuando hablo de matrices, yo voy a hacer un recorrido por algunas, pero hay muchísimas matrices. Bueno, Campos tiene varias, hay matrices para estudiar distintas cosas. Acá lo que tengo que tener claro es para qué voy a necesitar. O sea, si yo necesito analizar, por ejemplo, la cartera de productos que tiene o la cartera de negocios que tiene una empresa, ¿qué matriz usarían? Ya la conocen. La La BCG. BCG. La BCG, exacto. Si quiero analizar, por ejemplo, el entorno competitivo de una organización, ¿qué voy a usar? Cruz de Porter. Por ejemplo, Cruz de Porter. ¿Qué otra? El FODA. El FODA. ¿Qué otra? Cami, Katiuska, que vienen de afuera y que por ahí usan otras matrices. El PESTEL, no sé si escuchaban hablar del PESTEL, seguro, nosotros seguro, no sé si con ese nombre. ¿Sí o no? ¿Saben lo que es? Este es el análisis del contexto global, es decir, el ambiente legal, el comercial, el social, el cultural, el político, el económico. Bien. Ya hacia adentro de la organización hay un autor que es Peirce, que lo que hace es analizar una misión en relación con sus competencias. Cuando hablo de competencias no es con quién compito, sino el tipo de, digamos, la capacidad que tengo que me vuelve competitivo, digamos. Entonces, Peirce lo que hace es analizar o describir un conjunto de elementos que debería tener una capacidad para ser considerada como
una competencia necesaria dentro de la organización, una capacidad necesaria dentro de la organización. Entonces, que además de ser un elemento crítico o un factor crítico de éxito, además me convierte en algo distinto del resto. Por eso decimos que puede ser distintiva, ¿no? Entonces, tiene cada capacidad, la voy a denominar de esa manera para que entienda que se convierte luego en una competencia, ¿no? Tiene 3 elementos. Primero, la voluntad. Segundo, el conocimiento. Y tercero, el recurso. Yo tengo que ser consciente de estas 3 cuestiones para poder definir una misión que tenga en cuenta esas capacidades, ¿no? ¿A qué llamamos voluntad? La empresa tiene que ser bueno en algo que quiera hacer, ¿no? Digamos, yo puedo ser bueno en un montón de cosas y no querer que eso en lo que soy bueno se convierta en mi actividad principal, ¿no? ¿Vieron cuando van a un negocio no sé, es como ir a un kiosco a comprar cigarrillos o ir a un kiosco a comprar caramelos y que no tenga, ¿no? Entonces, si tenés un kiosco abierto, hay algunas cosas que tenés que tener, ¿sí? O sea, si tenés un restaurante, tenés que poder tener una carta de productos. Si vendés vino, tenés que tener una variedad de vinos. Digo, hay cosas que son esenciales, ¿no? De eso se trata la voluntad. Digo, no me sirve de nada ser bueno en algo si eso en lo que soy bueno no contribuye con la actividad principal de la organización. ¿Se entiende? Entonces, no es que, bueno, soy bueno en esto y no me sirve, ya está, no lo tengo en cuenta. Sí, lo puedo tener en cuenta, pero tengo que ser consciente de que eso no debe ser descrito como una capacidad cuando no contribuye a la actividad principal de la organización. Entonces, la voluntad tiene que ver con eso, con la identificación de todas aquellas capacidades que contribuyen electivamente con la actividad principal de la organización. Ahora, esto debe sumarse con el conocimiento, es decir, yo tengo que saber sobre eso en lo que soy bueno, es decir, para que pueda tener una misión correctamente definida, no solo alcanza con querer, tengo que saber, digo, yo puedo tener la voluntad de tener una capacidad, pero además tengo que ser bueno desarrollándola, digamos, fortaleciéndola. Si voy a dedicarme a esto, tengo que concentrar mis esfuerzos en cada vez saber un poco más sobre eso. Y lo tercero que debemos tener para que una actividad tenga una misión sostenible en el tiempo es asociar los recursos y las capacidades para que eso que quiere y que sabe hacer se pueda realizar en función de límites, exigencias, requisitos, porque sabemos que los recursos son escasos, con lo cual, además de querer y saber hacer, debemos poder hacerlo, digamos. Entonces ahí está se ponen en juego 3 cuestiones que son muy importantes para la definición de misiones por competencias. Entonces, para hacer digamos, para realizar o construir una misión por competencia, yo tengo una serie de pasos a seguir para construir esa misión que no es algo inalcanzable, ustedes ya lo saben hacer por otras actividades que realizan, pero digo, lo primero que tengo que hacer es identificar qué recursos tengo, qué fuerzas, qué debilidades, luego definir de esas fuerzas cuáles son capacidades, cuáles pueden ser sostenidas en el tiempo, evaluarla respecto de una ventaja competitiva, si soy bueno en algo, cómo estoy en relación a ese algo con mi competencia, y finalmente definir o seleccionar aquellas cuestiones que voy a fortalecer para garantizar que una ventaja que tengo se convierta en competitiva. Ahí me voy a adelantar un poquito, probablemente después pasemos el slide cuando aparezca,
hay una distinción entre una ventaja comparativa y una ventaja competitiva. ¿Alguien se anima digamos, a decirme cuál es la diferencia entre una ventaja comparativa y una ventaja competitiva? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguna de ellas? Dale, Steffi. Entiendo que una ventaja comparativa es eso que tiene también mi competencia. Por ejemplo, los dos tenemos un mail, una casilla de mail, pero cada uno lo utiliza como quiere. Uno responde el mail apenas lo recibe y el otro lo responde 3 días después. Entonces, me puedo comparar con mi competencia que teniendo los mismos recursos, yo los administro de mejor manera o peor manera. Bien. No sé si el ejemplo del mail es el mejor, digamos, porque es más, entiendo que lo querés hacer como para que sea claro el concepto, pero es esa la lógica, digo. Una ventaja comparativa es justamente comparativa. Yo la tengo, mi competencia la tiene. ¿Sí? Y yo tengo que poder hacer una distinción entre una y otra. Alguien más levantó la mano, me parece. Sí, profe, profe, yo quería como acotar a lo que dijo mi compañera, que bueno, comparto lo que dice, pero desde mi perspectiva pondría entonces otro ejemplo. La ventaja comparativa lo pondría como Pepsi y Coca-Cola. Los dos satisfacen la misma necesidad y son productos muy similares, pero pues siempre va a predominar uno que el otro, que sería la ventaja diferencial. Por ejemplo, Apple en comparación de todos los computadores. Esa ventaja comparativa es algo que nuestra competencia sí tiene y pues no es que sea muy diferencial una de otra. Cumplen la misma satisfacción, la gaseosa. Eh, Sí, Satisfacen la necesidad de consumo. Pero digamos, entre un Apple y no sé, un Lenovo, un compu Lenovo, pues obviamente sí es más marcada la diferencia entre calidad, costos, bueno, y otros factores. bien. Sí, correcto, Cami. O sea, la idea acá es que yo pueda, en el caso de Apple, hay algunas distinciones en relación al nicho al que va destinado, que por supuesto tiene algunas características que son distintivas y por eso puede ser una ventaja competitiva. Pero digo, acá la esencia es que en una ventaja comparativa lo que hacemos, lo hacemos todos, los que estamos en el entorno competitivo considerados, digo, como competidores, ¿no? Porque puede haber alguien en el entorno que no, ni siquiera lo consideremos como competidor. Por un lado eso. Y una ventaja competitiva es algo que me distingue del resto, que yo hago de una manera diferente, que el otro no tiene, que además de no tenerlo, el cliente que consume el producto elige eso. Entonces, termino siendo yo mejor posicionado o estando yo mejor posicionado por tener esa ventaja. La única manera de establecer ventajas comparativas y competitivas, ojo, porque digo, ¿cuál de las dos creen ustedes que es más importante? Competitivo. La que hace que el cliente me elija. Y yo les diría que la respuesta es ninguna. Digo, ¿por qué? Porque si yo pierdo la atención, o sea, dejo de atender alguna comparativa y pierdo ese posicionamiento en relación con mi competidor, que también la tiene, o sea, para que sea ventaja, algo que los dos hacemos, lo tengo que hacer mejor yo, ¿no? Pero si me debilito en ese aspecto, probablemente lo deje de hacer y eso se convierte en una ventaja competitiva para el otro. ¿Sí? Una ventaja comparativa perdida le da una herramienta al competidor para tener una ventaja competitiva. Entonces, no hay ni mejores ni peores, digo, por supuesto que hay un conjunto de ventajas que deben ser sostenidas, que tienen más que ver con las comparativas que con las competitivas, pero a su vez, las competitivas tienen que ser sostenidas para poder distinguirme de mis competidores. Entonces,
Por supuesto que cada una tiene su costo, cada una tiene una necesidad de inversión y de reinversión, de generar recursos para sostenerlas en el tiempo, y eso hace que por momentos una ventaja comparativa se convierta en algo estratégico y por otros momentos una ventaja competitiva sea como el eje de la estrategia de ese momento para sostenerla en el tiempo. Entonces, si yo les tuviera que decir, no hay una respuesta única, va a depender del contexto en el que la organización compita y del momento de la organización, del ciclo de vida de la organización y de la situación que rodea ese contexto. Así que sí es importante saber que la comparativa es más asociada a la actividad principal y a todo lo que sí o sí tengo que hacer bien para entrar en un mercado, y la competitiva tiene que ver con lo que me diferencia en ese mercado, lo que me hace distinto en ese mercado. Si yo estoy fuera de ese entorno competitivo, es decir, y quiero poner un negocio relacionado a esa actividad, primero voy a mirar las comparativas, porque si yo no hago mínimamente eso, es como que es difícil entrar a ese sector industrial. ¿Está? Bien. Para esto es necesario hacer diagnósticos organizacionales. Hace un ratito hablábamos de que existen algunos modelos para hacer el diagnóstico organizacional, entre ellos está la Cruz de Porter, el FODA, el análisis del perfil interno. Pero bueno, estos diagnósticos pueden ser desde una perspectiva financiera, de una perspectiva de unidades funcionales, de un diagnóstico más de la capacidad de decisión, que es más estratégico. Lo importante es que encuentre cuál es el mecanismo, porque eso va a definir qué es lo que voy a analizar, digamos. Si voy a analizar o voy a hacer un diagnóstico estratégico, seguramente voy a analizar el sistema político, voy a analizar cómo se toman las decisiones, voy a analizar la capacidad para analizar oportunidades y tomar riesgos, voy a analizar la adaptación al entorno, la posición competitiva, digamos. Ahora, si voy a hacer un diagnóstico de la gestión funcional, voy a analizar hacia adentro de la organización, bueno, a ver, la función comercial, cómo está posicionada, cuántos objetivos cumple, de qué manera, qué aspectos importantes tiene para mejorar. Si hago un diagnóstico más financiero, ya hablo de una posición de apalancamiento, de acceso al crédito, de autofinanciamiento, de solvencia, de rentabilidad, ¿se entiende? Esos diagnósticos van a, digamos, definir el enfoque del diagnóstico, hace que yo pueda ver de qué cosas me tengo que ocupar para realizarlo. Ahí aparece el análisis del entorno. Van a ver que bueno, Campos trabaja mucho el concepto de industria y sector industrial. La diferencia entre el sector industrial y la industria es muy finita, digamos. El sector es un poquito más amplio y la industria puede tener distintas actividades industriales, es decir, por ejemplo, un sector puede ser tecnología y dentro de tecnología puede haber actividades distintas, como por ejemplo la tecnología de las comunicaciones y hablar de celulares, la tecnología de la imagen y hablar de televisores o la tecnología informática y hablar de computadoras. Digo, puede haber pero hay como que el sector puede ser un poquito más amplio y contener varias actividades industriales. Hacia adentro de cada actividad industrial va a haber una serie de descriptores que definan cómo es la posición competitiva, y ahí podemos utilizar la Cruz de Porter como análisis de ese sector. Bien, bueno, acá van a tener, fíjense que yo describí acá los posibles diagnósticos, y acá hay una enumeración que no necesariamente es la única, de algunos ejemplos de qué cosas puedo analizar en cada uno de los diagnósticos. Por ejemplo, el estilo de dirección. En el diagnóstico estratégico
yo podría analizar cuál es el perfil de quien decide y de quien dirige esa organización. Cómo son, qué tipo de estrategias definen, cómo las alcanza, si pueden o no detectar oportunidades, si son estables, si cambian mucho, si hay un conjunto de alianzas entre ellos o los directivos son muy distintos y depende, ¿vieron cuando una empresa tiene 2 o 3 dueños y de acuerdo a quién está, las decisiones van para un lado o para el otro? Bueno, esto también es analizar el estilo de dirección. Estos son todos ejemplos. Por supuesto que puede haber directivos que sean más conservadores, algunos que sean más creativos, otros que sean más adaptativos, que tengan una capacidad de respuesta o que se caractericen por dar respuesta a lo que el medio le exige. El creativo es como más innovador, es el que propone al medio una adaptación. Todo esto es para analizar o realizar un diagnóstico del nivel estratégico. Bueno, les decía que hay un montón de matrices, algunas las nombraron ustedes, otras las podría describir yo, pero digo, lo importante acá es saber que hay muchas, que cada uno, no es necesario acordarse de memoria, pero sí sepan que de acuerdo al tipo de diagnóstico que ustedes quieren hacer, van a usar una. Entonces, en una evaluación, lo más probable es que yo les dé, por ejemplo, un caso, que ustedes puedan analizarlo y que yo les haga preguntas respecto de, bueno, a ver, ¿con qué? Cuando yo les digo, bueno, analicen el caso X, y el caso tiene un análisis del mercado, probablemente tengan que utilizar una matriz de posición estratégica, o un FODA, o una Cruz de Porter, o un Pestel, pero no, si lo que analizan es el entorno, no van a usar una BCG. ¿Está? O sea, tienen que usar alguna matriz que sea adecuada para el tipo de diagnóstico que tienen que realizar. Para saber cómo una organización define su perfil estratégico, va a tener que analizar sus capacidades, sus competencias básicas, sus ventajas comparativas y definir un conjunto de estrategias para fortalecerlas en relación con su competidor. Entonces, obviamente, si yo tengo más debilidades que fortalezas en relación con mi competencia, mis estrategias van a tender a ser más defensivas que ofensivas. ¿Quiénes son los más ofensivos en un sector industrial? Aquellos que lo lideran. ¿Sí? Entonces, si yo en un sector industrial estoy muy mal, si detecto que competitivamente no puedo tener una estrategia que supere a mis competidores, y seguramente o me voy a reorientar o voy a tratar de sobrevivir un tiempo hasta que pueda encontrar una capacidad que me permita salir al mercado a competir. Entonces, ¿cuáles son las posibles estrategias en relación al perfil? Y defensiva, ofensiva, supervivencia u orientación o reorientación. ¿Se entiende? Mucho no he agregado en relación a todo esto. Ustedes ya vienen viendo estas cosas con otros autores, incluso pueden haber visto, bueno, campos en análisis organizacional. En función del tipo de estrategia que yo defina, y del tipo de industria en el que esté inmerso, es decir, en el cual la organización realice su actividad, va a definirse si nos quedamos o nos vamos de ese nivel o de ese tipo de sector industrial. A ver, ¿qué significa? Esta es una matriz que se llama atractivo de negocio, que la han visto seguramente en algún momento. Pero digo, ¿qué es lo que define el atractivo de una industria?
La rentabilidad en el mercado. A ver, ¿qué sería la rentabilidad en el mercado, digamos? ¿La rentabilidad de la empresa o de la industria? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Hay una frase como bastante genérica que capaz que no, Y como en la industria del conjunto de las empresas, digamos. el conjunto de las empresas. Entonces, si yo digo, bueno, a ver, en este sector industrial hay una rentabilidad X. Eso puede suceder, digamos, es decir, bueno, a ver, acá parece que en este negocio se gana plata, ¿no? Parece, ¿no? Porque la realidad es que va a depender mucho de cuánto o cómo uses en tu empresa tus recursos. La rentabilidad es de cada empresa en general. Claro, claro. La rentabilidad del grupo es el promedio de las rentabilidades. ¿Se entiende? Para mí, lo atractivo de un sector es si hay poca o mucha barrera de entrada, si hay muchos Por competidores. ejemplo. Entonces eso hace atractivo. Si hay pocos competidores, uno va a querer entrar porque tiene su porción de mercado no asegurada, pero Hay algo que está diciendo, es tal cual como lo decís, pero además se agrega algo más, porque a ver, yo puedo querer entrar a un sector, ponele que hay 3 competidores y en otros sectores hay 50 competidores, capaz que el 3 me resulta más atractivo porque como que hay más lugar para mí. Ahora, hay otra cosa que tengo que tener en cuenta para definir eso. Además de la cantidad de competidores, que habla de la densidad. si miro hacia adentro y si veo si yo soy capaz de poder entrar y competir. Eso es también atractivo, porque si Eso, yo correcto, pero no, porque eso es tuyo, es tu perfil, digamos, pensá siempre en el afuera, Sí, los porque demás me van a dejar entrar también. eso lo nombró Damián porque dijo, Sí. habló de barreras de entrada, Sí. pero hay algo más, a ver si alguien más se da cuenta. A ver, les voy a dar un ejemplo y les voy a hacer una pregunta a ver si se anima. ¿Hoy pondrían ustedes un ciber? Capaz que ni saben lo que es. No, no, no lo pondría. Ah, sabés lo que es, pero no lo pondrías, ¿por qué? Porque hoy casi todo el mundo tiene una computadora en su casa, Por los sin clientes. acceso. Claro, Ahí Gonzalo puso, si el mercado tiene capacidad para un competidor más, ¿de qué depende eso? de la demanda. De la demanda y de la posibilidad de crecimiento. A ver, si yo, ¿cómo saben cuánto crece un mercado o un entorno competitivo? Ajá, los maté. ¿Cómo podría medir? ¿Qué mediría yo si yo les doy un trabajo súper interesante, muy bien pago y la primera tarea que tienen que decir o que decirme o lo primero que tienen que hacer es definirme en esta empresa, yo me dedico a esto, decime cuánto creció el mercado en los últimos 10 años? ¿Cuánto creció o cuánto está por crecer? No, ¿cuánto creció? Después vamos a cuánto está por crecer, pero primero cuánto creció. ¿Qué analizarían? Las ventas, los indicadores y el histórico que hemos tenido en las ventas, Vos, podría ser. tu empresa. Las ventas de tu empresa, Cami. Sí, podría ser, para saber cuánto creció. No, si vos vas a entrar adentro Podría. del mercado, no. Si ella planteó que iba a ingresar al mercado, o sea, no. No, digo, yo tengo una empresa y te contrato a mí, yo tengo una empresa y te contrato a vos, ya estoy en el mercado, y te contrato a vos para desarrollar mi negocio, digamos. Te contrato a vos como gerente general de mi empresa.
Pero te digo, la primera tarea que te tiro, sin explicarte nada, es que me digas, que analices cuánto creció el mercado en el que yo estoy en los últimos 10 años. Cami dice, analizaría las ventas. Katiuska, Pues no sé acá, pero en Colombia hay una entidad encargada pues de registrar todas las empresas, valga la redundancia, que se registran, no sé, diariamente. Entonces uno pide un documento donde dice hay tantas empresas para el sector industria, tantas empresas para, pero en Colombia, no sé acá. sí, Se acá llama también. Cámara de Comercio en Colombia, no sé. Acá también, digamos, hay varias organizaciones que agrupan las actividades, digamos, de un sector. Entonces, siendo así, pues yo me dirijo a esa entidad para averiguar cuántas empresas fueron creciendo en esos años, ¿no? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que podría analizar es eso, cómo viene la densidad de empresas, es decir, cuánto ha evolucionado el sector industrial en cantidad de empresas, que hoy decíamos, bueno, ahí alguien, que ahora no me acuerdo quién fue, Gonzalo, decía, si el mercado tiene capacidad para un competidor más, ¿y de qué depende si el mercado tiene? Y bueno, de la cantidad de competidores que hay y que hubo en el histórico, el volumen de facturación. Obviamente olvídense del contexto inflacionario, si no hay que hacer el ajuste por inflación, pero se puede hacer perfectamente, digo, para calcular cuánto es el volumen de venta. Si aumentó la cantidad de competidores, pero aumentó el volumen de venta y puedo sacar un individual promedio, eso me va a permitir conocer si las empresas fueron creciendo además, o si podrían haber ido creciendo. El mercado tendría que estar en crecimiento. Si ha tenido nuevas incorporaciones de productos o de servicios, o si se ha diversificado el mercado en el que estoy, eso me permitiría analizar hacia atrás cómo ha ido evolucionando ese mercado y el crecimiento que ha tenido. Y por supuesto, al hacer eso, por análisis de tendencia, podría inferir, sin basarme solo en eso, con algunos conceptos que tienen que ver con el futuro, con lo prospectivo, podría decir, bueno, a ver, este mercado está en crecimiento, todavía hay posibilidades, decíamos, bueno, decía ahí, creo que eras vos, Ilen, no pondría un ciber. ¿Y por qué? Porque sabemos que ya no hay, que se agotó ese mercado, no hay posibilidad de crecimiento. ¿Puede haber? Sí, por supuesto, puede haber. Ahora capaz que un ciber es para imprimir algo, pero a lo que voy es, hay mercados que tienen mayor atractivo que otros, y ese atractivo se mide en relación a la posibilidad de crecimiento, a la posibilidad de rentabilidad grupal, a la posibilidad de espacio competitivo, a la posibilidad de innovación que haya en el mercado, a cuán difícil sean las barreras, como decía Damián, las barreras de entrada, las barreras de salida. Obviamente, si el mercado es más atractivo, va a haber más barreras de entrada, porque los que están adentro no quieren que entren los de afuera. ¿Está? Ahora, si hay pocos competidores, las barreras de entrada las ponen los competidores que están. Entonces, si hay pocos competidores, probablemente también haya pocas barreras, porque es difícil que un competidor solo pueda instalar las barreras de entrada de todo el sector industrial. Digo, entonces el atractivo miro afuera, ¿sí? El atractivo, o sea, una parte de la matriz mide el atractivo. Margen, rentabilidad, promedio, crecimiento, posibilidades, potencialidades del sector industrial. Y por otro lado, también coincido con lo que decía Damián, bueno, a ver, ¿cómo estoy yo en relación a eso? ¿Tengo alguna capacidad que me garantice entrar a este sector industrial? ¿Estoy en condiciones de enfrentar las exigencias? O sea, ¿cómo estoy en relación a las ventajas comparativas? ¿Estoy a la altura? ¿Puedo con estas ventajas comparativas? Yo quiero decir algo, a lo mejor estoy equivocado, pero No, dale. Al principio de la clase, recién, Sí. había
3 variables que terminaban en un resultado que es para saber si la empresa podía cumplir con su misión de competencia o su Sí. misión en competencia. Una era Do- tener la voluntad, voluntad, la segunda que creo que leí en la Filmina era tener el conocimiento correcto, y la tercera era los recursos. Bueno, yo correcto. en mi cabeza la concepción la logré así, que esas 3 sumadas Sí. hacen que yo sea capaz. Correcto. Bueno, De entonces, definir una misión adecuada. claro. Estas son las condiciones para definir tu misión, la actividad a la que te vas a dedicar. Claro, entonces se me vino a la cabeza ¿Sí? que digo, bueno, si yo reúno esas 3 condiciones y el mercado o los números de las matrices me dan que no debo entrar a ese mercado. Por ejemplo, se me ocurre, yo siempre miro, cuando voy a un supermercado, miro las marcas y internamente hago comparaciones o tomo resultados que, digamos, que formulo resultados en mi cabeza, capaz que son hipótesis que me equivoco, pero por ejemplo, se me venía a la cabeza el mercado de fideos, el nicho. Fideos seco envasados. Está lleno de marcas, lleno. Hace unos años entró una penetración de mercado de una buena calidad a bajo precio, la marca Luchetti. Correcto. Hoy en día, es uno de los productos más vendidos. Y cuando decidió entrar al mercado, estaba inundado de competidores, inundado de marcas, y sin embargo logró posicionarse casi después de Matarazzo. Uno elige más Luchetti por el precio y la calidad, que se asemeja más a Matarazzo, en lo que yo veo en el supermercado. Sí, y sí. vamos a buscar Luchetti en la góndola y no hay, o sea, se lo llevan volando, siempre hay promos. Y entonces, si logró eso, ¿por qué lo logró? Porque 3 conjuntos, o sea, conocimiento, voluntad de hacerlo porque quiso y digamos, la capacidad la formó. Correcto. Por eso no estoy muy de acuerdo cuando dicen, no, si hay muchos competidores no me meto. ¿Ni por qué no? No. Está muy bueno el ejemplo que vos das, digo, y te voy a, por supuesto que depende mucho de la actividad a la que se dedique la empresa y del tipo. Estamos hablando de un mercado que es alimentos, que es masivo, que es primera necesidad, porque además fideos resuelve primera necesidad. Estamos hablando de precios bajos, porque más allá de que vos vayas a Matarazzo y pagas un precio alto, es un segmento bastante específico el de Matarazzo también, por el tipo digamos, cuando hablamos de precios de fideo es caro, pero si lo comparamos con los alimentos en general, siempre fideo va a ser barato. ¿Me explico a mí? Sí, lo que yo no me refería al precio que, digamos, Luchetti yo para mí no entró por el precio, sino más que por la calidad, la relación juntos. Precio-calidad, la relación precio-calidad, pero Porque a es lo más que barato, voy... el fideo más barato, sin embargo, no tienen la misma salida que... No, totalmente. Pero a lo que voy es que el sector industrial de los productos masivos en general, cualquiera, vamos a fideo, vamos a gaseosa, vamos a cualquiera, imagínate, pasó lo mismo si vos te ponés a pensar, liderando Pepsi, Coca-Cola, cualquier segmento, yo nunca me hubiera imaginado que hubiera entrado una gaseosa alternativa en el mercado y entró a competir. O lo mismo Coca-Cola, que hubiera insertado en el mercado un agua mineralizada, digamos, cuando en realidad su negocio central es otro. Digo. Ahora, el mercado masivo, vos no analizás la cantidad de competidores que tenés. ¿Por qué? Porque vos vas a nicho, siempre vas a encontrar un cliente que te va a elegir a vos si el producto es masivo. Porque eso es lo que tiene la masividad. El tema es que vos tengas la posibilidad de instalar dentro de ese segmento una capacidad instalada suficiente como para poder producir para la masa, digamos, para poder tener cantidad de producción. Por eso es tan importante, digamos, definir. Yo entiendo que no estés de acuerdo, pero si vos lo analizás globalmente, te vas a ir dando cuenta que obviamente estas son herramientas más genéricas. Cuando vas a analizar el segmento, cuando vas a analizar la actividad industrial, cuando vas a analizar el sector, digo, hay cosas que adquieren valor y otras que lo pierden. Digamos, probablemente la cantidad de competidores sea comparablemente menos importante que, por ejemplo, la versatilidad que tiene el consumidor respecto de la elección o la fidelidad que tiene con un producto. Digo, ¿vos creés que el mercado del fideo aumentó en cuanto a consumo? Yo te digo,
sí aumentó en cuanto a consumo. ¿Por qué? Porque la gente come más fideos, porque, digamos, aumentó el consumo de fideos por una cuestión económica en el país. ¿Se entiende? Entonces, a lo mejor lo que aumenta, por un lado, es más que lo que baja en cuanto a atractivo, porque tengo muchos competidores con los cuales voy a luchar. ¿Sí? O sea, el análisis de un sector industrial es más global, no es uno a uno, digamos, no depende únicamente de un factor. Eso por, Ya entiendo. eso por ahí te explica por qué. Ahora, está muy bueno el ejemplo que vos das. Hay en tus afirmaciones, por ahí hay muchas cuestiones que tienen más que ver con tu perfil de analítico, digamos, y que capaz que son, como vos decís, digamos, a lo mejor son presunciones tuyas o hipótesis tuyas y no van por ahí. Yo creo que muchas de las que mencionás, hiciste algunas reflexiones que creo que pueden cumplirse. Hay posibilidades de analizar si se cumplen o no en función de un análisis del sector industrial, pero si yo voy a analizar uno a uno los factores que hacen que un negocio sea atractivo, probablemente en este ejemplo que vos das sea mucho más atractivo el negocio porque el consumidor no es fiel a un producto determinado, es capaz de cambiar, o porque aumenta el consumo en volumen, o porque la situación del país hace que la gente valide un poco más la calidad en relación al precio y no solo la calidad. Digamos, hay un montón de factores que se van mezclando y que hacen que la norma no se cumpla en todos los casos, pero sí se cumpla globalmente. Gracias, Dami, por el ejemplo, porque está bueno, porque si no, no sé si hubiera hablado de ese tema, pero digo, no es un factor aislado el que determina el atractivo del negocio. ¿Está? No me acuerdo si... A ver. Bien, ahora, también Damián hablaba de, bueno, ¿cómo estoy yo? Digo, más allá de que veo a la industria, analizo el sector y veo si tengo posibilidades de acceder, también tengo que analizar hacia adentro cómo estoy yo, porque si no estoy en condiciones de presentar un producto que sea competitivo en ese sector, ni me gasto. Entonces, ahí aparecen distintas estrategias en función de cómo estoy. Ahora les voy a presentar una matriz nada más, que por ahí podría ser como ejemplo, pero podría haber otras. Las estrategias resultantes de esta comparación entre el atractivo de la industria, analizando los factores que yo quiero, que son importantes, que quiero porque son importantes para esa industria, que pueden no ser los mismos en todas las industrias, las tengo que comparar con mi posición competitiva, cómo estoy yo en relación a mis competidores en esa industria. Entonces, si soy el líder, la conclusión va a ser una, pero si soy el último rezagado del mercado, y la conclusión va a ser otra. Entonces puedo abandonar, puedo especializarme en un nicho, puedo desarrollar, puedo hacer un crecimiento selectivo, porque en una industria puede haber distintas actividades industriales. Entonces, fíjense que el ejemplo de la matriz de posición estratégica, insisto, es un ejemplo, hay otras matrices, pero lo que buscan es esta lógica, que es una lógica que tiene que ver con el tipo de atractivo de la industria, si es un atractivo alto en función de los factores que yo analice, si es medio o bajo, y además la posición competitiva de mi unidad estratégica, es decir, yo soy, por ejemplo, no sé, la actividad mía es X y tengo un negocio específico que estoy analizando, porque cada unidad de negocio debe analizarse de manera independiente, pero también tengo una posición competitiva, que es la posición que tengo yo en relación a mis competidores, no es otra cosa más que eso, baja, media o alta. Entonces, si yo estoy en un mercado en crecimiento, o que es muy atractivo, y mi posición es alta, es indudable que me quedo, tengo que invertir. Lo mismo va a pasar en esta situación, en el 2 y en el 4. Ahora, si estoy en el medio y tengo que ir viendo cómo
cómo distribuyo en mis unidades de negocio, porque estoy como en la línea finita, digo, siempre que esté en el medio voy a estar en la línea finita, por momentos me va a dar plata y por momentos voy a perder plata, entonces tengo que ver como en el promedio, como, vieron cuando dicen uno va a especular un poco cuando no tengo una estrategia claramente definida, porque mi posición competitiva es muy baja, aunque el sector es alto, bueno, el sector es atractivamente alto. Por ahí me interesa mucho, pero yo tengo una porción muy chiquita de ese sector, entonces hay que ver, porque capaz que no me alcanza lo que gano o lo que crece el mercado no me alcanza a sostener la empresa. Y así sucesivamente. Ahora, lo que no tengo que tener dudas es que si yo tengo una posición competitiva muy baja y el sector está perdiendo su atractivo, y tengo que irme antes de que el sector me eche. ¿Se entiende? Digamos, si yo tenía un ciber y me estaba dando cuenta que crecía la comunicación individual, que había redes, perdón, acceso a Internet en otros espacios más gratuito, que las empresas empezaban a tener una masividad diferente, y bueno, yo me tendría que haber ido antes de fundirme. Retirarse a tiempo es tal vez uno de los secretos más importantes para poder reconvertirse en una empresa distinta. Retirarse implica no cerrar únicamente, no es la única opción. Yo puedo reconvertirme en otro tipo de actividad, incluso en el mismo sector industrial. ¿Está? Bueno, portafolio, la BCG, ¿alguna duda respecto de BCG? ¿Tienen idea? O sea, analicen con claridad qué es lo que significa cada uno de los espacios, de los cuadrantes. Digo, yo por un lado mido el crecimiento de la industria, pero por otro mido hacia adentro cómo está mi empresa. Digamos, yo puedo hacer una BCG comparativa con otras empresas. Podría. Ahora, es muy finito el análisis cuando lo hago comparativo con otras empresas. Es más una matriz de crecimiento del sector el que hago, porque acá tienen que tener mucho cuidado, porque yo lo que analizo acá es la cartera, o sea, es cómo se comparan los productos en cada uno de los cuadrantes. Digo, cuánto tengo de inversión, cuánto tengo de producto que me deja buena rentabilidad, cuánto tengo de utilidades netas masivas, qué producto me da de comer, sería la vaca, y qué producto debo ir desechando, aunque todavía lo tengo porque no requiere demasiados fondos. ¿Estamos? Bueno, después hay un montón de matrices orgánicas, casi todas se llaman orgánicas porque son cíclicas. Casi siempre tienen que ver con el tipo de ciclo de vida, la evaluación financiera, la solvencia, la unidad, cómo está competitivamente en relación a sus competidores, pero asociado a las estrategias que tienen sus competidores y que tengo yo como empresa, por eso decimos comparativa con la posición competitiva. Ahí volví. Me perdieron, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Quedaste en Competitiva. ¿Saben lo que es el benchmarking? Construcción de marca.
Eh, ni tiene que ver con la marca. Compararnos, coger Comparar. las empresas que son muy similares a nosotros, analizarlas, ver sus estrategias y tomar lo que les sirvió y como que modificarlo a nuestras necesidades corporativas, por así decirlo. O sea, ir Claro, tomando todo lo malo y lo bueno de las otras compañías para aprender uno mismo, sin correcto. necesidad de Digo, ir a hay que cometer ver, esos errores. hay que ver quién es el mejor en lo que yo hago, ¿no? O sea, es compararme con el mejor de mi clase, ni siquiera es con el mejor del sector, digamos, probablemente sea a lo mejor con el mejor que está promediando mi nivel, ¿sí? Entonces, es tomar sus fortalezas, es descubrir sus capacidades y es tomar sus buenas prácticas para replicarlas en mi organización, si es posible, y ver cómo mejoro en relación al mejor. ¿Está? Eso es hacer una categorización de benchmarking. ¿Cómo se llamaba, perdón, de nuevo? Benchmarking, ahí te lo muestro. Igual está descrito, ¿sí? Es identificar cuáles son las variables claves que una organización tiene para, o que ha tenido para demostrar su potencial y a instalarse como el mejor de la clase. Digo, el mejor de la clase porque no es que siempre, a ver, si yo soy Manaus, no me voy a comparar con Coca-Cola. Yo necesito compararme con el mejor de mi clase. Está, aunque siempre tenga Coca-Cola como eje, como líder, como el que va marcando la carrera, ¿no? O sea, si yo voy a correr una carrera de 10 kilómetros por primera vez en mi vida, no voy a mirar cómo hace el que la gana hace 10 años. Digamos, voy a ir comparándome con los que van por primera vez, con tratar, o sea, mis objetivos tienen que ir en relación a mis capacidades. ¿Estamos? Por supuesto que siempre desafiándome un poquito, ¿no? Ir tratando de mejorar. Bueno, hoy les hablaba de Pestel. El Pestel es digamos, analizar el político legal, la tecnología, el económico, lo social, lo cultural, la rama de la actividad a nivel mundial, a nivel país, a nivel industria, a nivel región, a nivel actividad dentro de una industria, digamos. Todo lo que sea diagnóstico externo de la organización, obviamente que tenga que ver con la organización, ¿no? Y después aparece el Porter nuestro, el que ya conocemos. Van a ver que este autor describe en algunos puntos al entorno como algo distinto al contexto. Ahí hay muchos autores que piensan igual, digamos, que se concentran en una descripción distinta del entorno en relación al contexto, y lo que sí es importante es entender que el entorno, aunque podamos tener un entorno, una definición de entorno igual que la definición de contexto, es importante que sepan que el entorno tiene algunas características. Primero, que está afuera, ¿sí? El entorno está afuera de la organización. En todos los análisis de contexto, es como la consideración de la empresa dentro de un entorno. Entonces, el contexto incluye, si ustedes ven a Porter, van a ver que hay cosas que son propias de la organización dentro del análisis. En cambio, en el entorno siempre me ocupo del afuera, ¿no? Entonces, una cosa que puedo analizar es la dinamicidad. ¿Cuán dinámico es ese entorno? Entonces, ¿qué veo ahí? La previsibilidad de los cambios. O sea, algo va a tender, acá lo que se analiza son tendencias, ¿no? No hay un blanco o un negro, hay un nivel. Entonces, algo va a tender a ser más dinámico si es menos previsible. Y va a tender a ser menos dinámico si aumenta la previsibilidad. ¿Está? Vamos a dejar complejidad para el final. La diversidad depende del número de variables. Entonces alguien
un entorno va a ser muy diverso si aumenta, o sea, son más numerosas las variables que debo analizar o que lo componen, y va a ser más integrado, menos diverso, si hay menos variables a analizar. Respecto de la hostilidad, lo que voy digamos, a evaluar es el impacto que tienen los cambios o la dinámica de esa organización. Si además de ser imprevisible, esos cambios tienen alto impacto, además es hostil, ¿sí? Porque la empresa tiene más dificultades para dar respuesta a esa hostilidad. En cambio, es menos hostil si el impacto, aunque exista, es menor. O la empresa tiene tiempo para acceder a las capacidades que le permiten dar respuesta a esos cambios. Y por último, la complejidad, que tiene que ver con la capacidad de comprender ese cambio, de resignificar, de redefinir, de la variabilidad que tenga conceptual, si tiene o requiere un conocimiento demasiado sofisticado, si yo debo entrenarme o si el aprendizaje puede ser más sencillo. Digamos, la complejidad es como una sumatoria de la dinamicidad, de la diversidad y de la hostilidad. ¿Hasta ahí vamos? ¿Ya los perdí otra vez o hay alguno vivo? Estamos, bien. Acá van a encontrar un montón de descriptores de entorno. Es decir, hay muchos autores que clasifican el entorno de una manera u otra en relación a cómo tratan estas 4 variables, ¿sí? No importa cuál se acuerden, no necesito que memoricen todos los entornos, pero sí, fíjense que son comparables. Ansoff dice, puede ser estable, puede ser reactivo, puede ser anticipativo, exploratorio, creativo. Emery y Trist hablan de estable aleatorio, plácido integrado, inestable reactivo, turbulento. Digo, no importa cuál, agarren el libro, elijan el que más les guste y analícenlo, estudienselo, apréndanlo, porque ese les va a servir para analizar el entorno. Yo les puedo pedir que analicen un entorno de un caso X y ustedes usan el autor que quieren, pero tienen que saber cuál es. ¿Se entiende? No importa, todos los autores trabajan estas variables. El complejo de estas variables describe un tipo de entorno. En función, qué sé yo, por ahí podríamos pensar que la tecnología de las comunicaciones o la tecnología informática más claramente tiene o responde a un entorno creativo, les diría turbulento. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de un entorno creativo de las comunicaciones, probablemente para Apple sea más sencillo dar respuesta que para una empresa alternativa que está creciendo. ¿Está? Ahí les hago una descripción de los tipos de entorno en función a cualquiera de estos autores, pero esta es la idea, digamos, cómo se van relacionando. Un entorno podría decirse que es más estable si tiene menos actores, si es menos turbulento, o es más simple, o es más liberal, si no tiene complejidad, digamos, tiende a ser más estable. Va a ser más inestable si es turbulento, si es dinámico, si se va al otro extremo de las variables. Y por supuesto, cada empresa se enfrenta a un escenario, digamos. Y cuando vamos a analizar ese escenario, se mezclan todas las variables, ¿no? Definir qué factores voy a analizar en el afuera, qué factores voy a analizar en el adentro, es decir, cómo está el contexto en relación a la competitividad que tiene ese contexto, al atractivo del negocio, a ver qué variables son las que guían el crecimiento de esa industria o ese sector industrial, y por dentro qué capacidades tengo, cómo están mis empleados, cómo están
mis capacidades gerenciales, cómo estoy respecto de capacidad instalada, cuántos recursos financieros tengo, digo, bueno, fantástico. Ahí puedo hacer una hipótesis del comportamiento de los agentes. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, bueno, acá están, estos son los competidores, actúan de una manera determinada, hay una posibilidad de crecimiento, yo tengo capacidad para ese crecimiento, entonces puedo asumir que estoy en condiciones de, pero tengo también que analizar la tendencia, digo, crece, no crece, hay en el futuro acontecimientos que se parecen a los del pasado, o hay cambios que son más imprevisibles. Si yo hablo del negocio de la informática, probablemente la tendencia sea poco analizable o tenga poco impacto porque siempre hay algo nuevo y puedo ver si lo puedo o no estimar, pero digo, ahí hay que construir los escenarios y los escenarios van a ser construidos en función de la información que yo tenga. Cuanto menos información tenga, el escenario va a ser más inestable. Cuanto mayor información sobre el escenario tenga, más posibilidades de ajustar un escenario de riesgo voy a tener. Recuerden que la semana pasada con Simon vimos 3 tipos de escenarios: certeza, riesgo e incertidumbre. La semana pasada y la anterior, ¿no? Certeza, riesgo e incertidumbre. Cuando hablamos de certeza, es muy difícil en un contexto competitivo que exista un escenario de certeza, que esté asegurada la respuesta del medio, del contexto a un cambio propuesto por una organización. De hecho, hoy por hoy se podría decir que hasta el sector público tiene dificultades para describir o para ceñirse a un contexto, a un escenario de certeza, porque antes las organizaciones burocráticas tenían escenarios más estables. Ahora hasta el escenario de las organizaciones burocráticas es casi dinámico, le diría. Bien, cuando defino el perfil estratégico, Likert define o diagnostica posibilidades distintas de generar recorridos en una estrategia empresarial. Digo, yo puedo permanecer, yo puedo tener una estrategia ofensiva, puedo tener una defensiva, puedo decidir irme y tener una estrategia como de escape o de liquidación de la organización. Ahí lo importante es que ustedes se ubiquen, que la estrategia que ustedes definan sea la adecuada al contexto al que se enfrentan. Bien, vamos, no falta mucho, pero sí faltan algunos temitas como distintos. Este es uno y después sobre el final otro más. Van a ver que las filminas, no se asusten, yo sé que son muchas, pero muchas de las cosas que estamos viendo ya las conocen. Cuando analizamos escenarios, también vemos, hay un autor que habla de globalización, yo sé que lo han visto en varios, o sea, de globalización se está hablando desde el año 80, así que imagínense que el concepto de globalización también cambió a lo largo del tiempo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo sé yo qué es la globalización? Y bueno, es un poco entender que globalización hace unos años podía definirse de una manera y hoy esa globalización es otra, que hoy con las redes sociales algo se puede conocer en un segundo si tiene alto impacto, y a su vez, si yo no las uso, también puedo sobrevivir en otro contexto, ¿no? Aunque me dedique a lo mismo. Tendré más o menor éxito, ¿no? Pero, digo, para determinados negocios, la globalización tiene un mayor impacto que para otros. Ahora, esa competencia siempre va a ser global, ¿sí? Entonces, que yo ponga un negocio exige entender que no va a depender únicamente de la definición exhaustiva de mi cliente, sino también
de tener una mirada como amplísima respecto de conocer un poquito más que lo que yo defino como mi sector industrial. Digo, no es lo mismo poner un negocio de venta digital que un negocio físico de elaboración de comidas para llevar. ¿Por qué? Porque si yo elaboro comidas para llevar, probablemente, a menos que tenga comida frisada, sea difícil tener un alcance regional. Digo, una roticería trabaja para el que puede pasar a buscar o que puede encargar para que le envíen a domicilio la comida del día, ¿no? Entonces, no es tan fácil tener un alcance más global. Pero la realidad es que si empiezo a competir con una estrategia más amplia, es probable que me pueda instalar en una mecánica de competencia más global. Pero yo debo analizar cuál es la situación que favorece esa globalidad. Y hay un montón de factores que favorecen la globalización, desde la bancarización, desde la desregulación de la economía, la falta de control del Estado, una actividad económica un poco más diluida, digamos, más masivizada, o sea, más masiva, que esto implica que todos tenemos un poquito y no muchos o pocos tienen mucho. Depende un poco del tipo de sector al que yo me dedique. Pero también hay una tendencia a la privatización, hay como una sobreproducción de algunos sectores industriales. Entonces hay producción a escala o una tendencia también al negocio personalizado. Entonces, no tiene la misma globalidad el negocio masivo que el negocio personalizado, porque el negocio masivo tiene unas características y el negocio personalizado tiene otras características. Entonces, yo tengo que tener mucha claridad respecto de cómo voy a competir globalmente, porque que sea global no implica que tengan todas las mismas características. ¿Se entiende? Más o menos. Yo sé que cuando lo lean va a mejorar la apreciación. ¿Están vivos? ¿O ya se fueron? Acá estamos. Acá estamos. Yo sé que es mucho, pero no es tan complejo como Simon. Entonces podríamos definir algunos factores que contribuyen a dar origen a esta competitividad global, ¿sí? Y entre ellos está el desarrollo de empresas multinacionales, la internacionalización de los mercados, la homogeneización de los mercados, la desregulación económica, la reducción del ciclo de vida de los productos nacen, crecen y mueren. El 99% de los productos tienen ese ciclo de vida. Ahora, ese ciclo hace 10 años atrás era más largo y hoy es más corto. Obviamente, no en todos los productos sucede lo mismo. No podemos generalizar, pero tenemos una tendencia natural a que un mismo producto hace unos años tenía un ciclo de vida más grande y como ahora está más personalizado, el ciclo de vida es más corto. Y si no cambia alguna variante dentro del mismo producto, es muy difícil. La bancarización, la internacionalización del capital, hoy casi todo, sobre todo en nuestro país, casi todos los argentinos en algún momento pensaron en comprar dólares, con lo cual hay hasta la duplicidad de moneda o de unidad monetaria o la inexistencia de una unidad monetaria única hace que el mercado sea globalizado. Hoy yo tengo que pensar dónde o en qué moneda gastar o qué me conviene más, si me voy a Uruguay, si compro con tarjeta o compro con dólares en cash. Digo, tengo que pensar otro tipo de estrategia porque hoy los factores tienen otros elementos que van contaminando un descriptor que naturalmente tenía otro tipo. Ojo con los autores, porque son libros viejos que hoy tienen otro significado, ¿no? ¿Cuál es el modelo o qué cosas generalmente yo debo analizar
para medir el grado de globalidad que tiene la industria. Primero, ver los niveles de competencia. Hoy decían algunos de nuestros compañeros, bueno, a ver cuántos competidores tengo, qué nivel de competencia tienen, si se subclasifican, es decir, si está fragmentado esos competidores, si hay no es lo mismo pertenecer al grupo de Pepsi o ser Pepsi y Coca-Cola que ser cualquier otra empresa de gaseosas que exista en el mercado, porque en el mercado, si bien participo, la estructura que tengo es distinta, la posibilidad de acceder a mercados internacionales, si tengo productos que son exportables, si es fácil exportar, si estoy cerca geográficamente de los espacios de exportación, si los mercados internacionales son atractivos para mi negocio y si mi negocio está a la altura para un mercado internacional. Ese tipo de cosas permiten medir la globalidad que tiene una industria. En general, se puede hacer tanto de la empresa de manera individual como de la industria a la que la empresa pertenece. Dentro del sector industrial, yo tengo la definición concreta de lo que es un sector industrial, que es el conjunto de empresas que tienen una actividad principal idéntica, es decir, me dedico a lo mismo, pero hacia adentro puede haber subsectores. Hoy les decía el sector de la tecnología, tecnología, puede haber tecnología de las comunicaciones, tecnología de la imagen, tecnología de la informática, digo, hay como distintas ramas de la actividad. Las empresas se dedican a un producto o sustitutos muy cercanos de un producto que es específico, que pertenece esa rama a un sector industrial determinado que tiene un comportamiento bastante homogéneo. ¿Por qué? Porque muchos de los componentes principales de los productos que se producen en esa industria tienen características similares, desde, no sé, la utilización de sensores, de inteligencia artificial, de cuestiones electrónicas. Digamos, la tecnología tiene como un factor común un grupo de insumos o elementos constitutivos del producto final que son similares y tienen un comportamiento similares en toda la actividad. Entonces, yo para medir el sector industrial podría definir varios criterios. Hay 3 que se dan en todos los autores: el grado de concentración del sector, ¿sí? Si hay mucha actividad o no, muchos actores dentro del sector, eso lo define un sector como concentrado o fragmentado. El tamaño, que se mide por el Producto Bruto Interno, y la madurez, el ciclo de vida que respecto de la madurez hay muchas clasificaciones, pero en general o son sectores emergentes o son sectores en crecimiento o maduros o en declive. Digo, el ciclo de vida, ustedes ya vieron ciclo de vida de las personas, vieron ciclo de vida de las empresas, ahora vemos ciclo de vida de la industria. El ciclo es el mismo en todos los casos. Lo que veo es cuál es el objeto de estudio que define ese ciclo. ¿Está? Entonces, no es lo mismo. Si el sector es muy maduro y está en declive, el atractivo de esa industria empieza a bajar. ¿Se entiende? Ahora, si yo soy el más importante o el líder de esa industria, probablemente sea el que último me vaya. ¿Por qué? Porque aunque baje el atractivo, aunque esté en declive el crecimiento de esa organización, de esa industria, yo como líder de la industria tengo la mayor participación, o tengo la mayor rentabilidad, o tengo la mayor, ocupo el cargo de mayor jerarquía dentro de ese sector industrial como empresa. Entonces, competitivamente todavía me da rentabilidad. Ahora, si soy el último orejón del tarro de esa industria, es probable que me vaya rápido, y cuanto antes me vaya, mejor, porque no voy a tener posibilidades de crecimiento, voy a ser de las que primero se tengan que ir. Bueno, hay una matriz que analiza el sector industrial. Esa matriz se llama matriz industrial estratégica y puede analizar sectores básicos, no básicos, sensibles, estratégicos consolidados, estratégicos emergentes. Digamos, la definición de estratégico tiene que ver con el tipo de actividad a la que se oriente. Si es básico, tiene menos sofisticación que si es estratégico, y si está en crisis tiene mucho que ver con que esté en declive, por ejemplo, o con que esté en decrecimiento, o que dependa mucho, por ejemplo, en nuestro país,
los sectores en crisis tienen mucho que ver con la importación, porque no se logra la sustitución de importaciones. Es un determinante importante para que un sector sobreviva, ¿no? Esa matriz se puede complementar con distintos elementos. Yo les decía hoy que algunos criterios para definir la tipología sectorial puede ser el grado de concentración y el ciclo de vida. Si yo los incorporo a un análisis matricial, voy a poder decir, bueno, a ver, si este sector industrial está en un ciclo emergente y a su vez tiene un producto bruto o contribuye este sector al producto bruto del país de una manera alta, este sector resulta atractivo. Es decir, no voy a analizar el sector industrial con una única variable. Yo tengo que combinar variables para analizar si el sector es interesante. Por supuesto que la estructura del sector depende de también cuánta gente esté compitiendo, que tiene que ver con la concentración y si esa concentración está como muy claramente definida. Digo, hoy varias veces hablamos de Pepsi y Coca-Cola, un poco porque al inicio lo trajo Cami, pero es fácilmente identificable que en ese sector industrial hay dos líderes que por momentos comparten ese espacio de liderazgo. En otros sectores no es tan fácil identificar el líder del sector o a lo mejor hay un único líder y hay mucho grupo de seguidores y algún grupito de rezagados. Bueno, la concentración también debe caracterizarse, es decir, puedo tener pocos actores con mucha fuerza, a lo mejor tengo pocos actores pero solo uno tiene mucha fuerza, entonces la dimensión de los actores también es importante. Nada, Porter ya lo conocen, la competitividad empresarial también la conocen. Acá yo les hice una enumeración de qué cosas podría yo hacia adentro de una organización analizar para definir con qué voy a salir a competir en mi sector industrial. Y bueno, y dentro de las variables del modelo de competitividad hay una parte que tiene que ver con las dimensiones, o sea, qué es lo que yo consideraría competitividad. Si hablamos de dimensiones, sabemos que hay una externa y una interna. Si hablamos de factores, dentro de la dimensión externa, algunos factores son tangibles y otros son intangibles, y dentro de la interna hay fuentes que son más directas que otras. Por ejemplo, si yo tengo una capacidad interna que responde a competencias bien básicas que definen una ventaja competitiva, yo tengo que poder garantizar que esa ventaja competitiva se sostenga en el tiempo. Ahora, si esa ventaja está relacionada con una capacidad externa, es decir, con un aspecto que el exterior del exterior que me favorece, por ejemplo, un paraíso fiscal, es decir, yo además de tener una ventaja financiera, estoy radicada en un parque industrial que tiene exhibición de algunos impuestos. Bueno, además, algo externo favorece el sostenimiento de una ventaja competitiva mía. Ese es el análisis que deberían hacer para tratar de entender de qué se trata esta definición de las estrategias que definen una competitividad empresarial. Yo sé que fui muy rápido, no quisiera, digamos, como seguir agregando contenidos. Yo sé que les va a llevar un tiempito, pero, digamos, este contenido es mucho más alcanzable por ustedes porque están mucho más acostumbrados a hablar de estos temas o es mucho más tangible. Así que, nada, tómense un tiempito, léanlo, tranquilos, sigan la filmina, yo ahora se la subo. Y bueno, y recuerden que voy a cambiar el cronograma para que lo
para que estén atentos. Igual les mando un mensaje cuando lo suba para que lo lean y la semana que viene nos volvemos a ver. Ya se acerca parcial, así que la semana que viene vamos a charlar sobre eso. A las 7, profe, el martes que viene. El martes que viene a las 7. Gracias. ¿Estamos? Los saboteé hoy. Hablé mucho. Nos vemos entonces el martes próximo. Nos vemos. No, profe. Adiós. Chao, profe. Gracias.